Buen día. En este video voy a explicar o voy a dar una retroalimentación sobre el tema del conflicto como motor de cambio. Retomaré un poquito de las cosas que mencionaba el autor en la lectura que te dejé la semana pasada. El conflicto, ante un conflicto surge una tendencia primaria a realizar aquello que es contrario a nuestros intereses. Activamos mecanismos de protección, por ejemplo, la represión, la evitación, la negación para combatir, excluir la parte contraria que crea tensión y que percibimos como amenaza. La reacción de exclusión, negación, evitación suele ir acompañada de otra reacción muy típica, el creerse en la posesión de la verdad. Estas dos reacciones se realimentan reforzando el conflicto, la resistencia a cambio y bloqueando las posibilidades de nuevos aprendizajes. El conflicto entonces es cuando hay dos puntos de opinión distintos y se provoca un conflicto porque cada quien quisiera como que se haga caso a su punto de vista, pero cuando hay dos puntos de vista diferentes es cuando puede venir un conflicto. Todos los días nos podemos encontrar con conflictos. Y las reacciones que se tienen hacia un conflicto son las que mencioné ahorita. Son como mecanismos de defensa que te hacen como que llegues a evitarlo, a negarlo, a combatirlo de una manera agresiva, a que te dé tensión, a que un conflicto tú lo veas como una amenaza. Siempre estamos como sociedad acostumbrados a ver el conflicto de esa manera. Después, ya cuando estás dentro del conflicto, pues viene lo que es la resistencia al cambio, que a pesar de que sabes que no tienes la razón en ese conflicto, pues te resistes a cambiar y ese conflicto pues sigue creciendo, ¿no? Siempre vemos el conflicto de esa manera. ¿Cómo ocurre en el enfoque del conflicto, o lo pienso como una desgracia o lo reconozco como valiosa, oportunidad para el crecimiento y el cambio? Eso es algo de lo que menciona el autor en la lectura. El conflicto o lo ves como una desgracia, algo negativo, algo que te provoca tensión, o lo ves como una oportunidad valiosa de crecimiento. Normalmente los seres humanos pues no lo vemos como un crecimiento, pero la intención es hacer que el conflicto se vea como un motor de cambio. La comodidad es el enemigo número 1 del crecimiento. ¿Por qué? Porque aunque tengas ese conflicto, pues te quedas en la etapa pues que no quieres hacer nada, es la resistencia al cambio, es la etapa de la resistencia al cambio. Tú quieres estar en tu zona de confort, a gusto con lo que ya conoces y te resistes a ver un cambio, entonces el conflicto pues continúa. Si no logramos hacer esta recontextualización de la visión tradicional del conflicto y continuamos concibiéndolo como algo indeseable y malo, entonces el conflicto nunca podrá ser el motor del crecimiento ni del cambio. Si nosotros como sociedad no cambiamos ese chip de que el conflicto no es nada más algo que provoca tensión, algo que te estanca, algo que te da enojo, algo que no te permite avanzar, si no cambiamos el chip y lo vemos como algo diferente, algo que te va a ayudar a cambiar, pues entonces nunca se logrará que el conflicto se vea como un motor de crecimiento o de cambio. ¿Cómo transformar el conflicto en cambio? Estas son cosas de las que menciona el autor. ¿Cómo le vamos a hacer para poderlo transformar nosotros como sociedad? Primero que nada, estar atentos como condición primordial para que pueda generarse un cambio para crecer. Porque si logramos estar atentos, en algún momento comenzaremos a darnos cuenta. Si estamos atentos a todo lo que nos está llevando ese conflicto, todo lo que trae consigo, pues entonces va a llegar el momento en el que nos demos cuenta que se puede hacer un cambio a raíz de ese conflicto que tuvimos. Ir haciéndonos grandes. Ir haciéndonos grandes es un modo de ir creciendo como personas, es un modo verbal que permite transmitir la idea de que es algo en lo que uno va trabajando cotidianamente y nunca terminará.
esta es la idea del crecimiento. Si tú lo ves como el conflicto, como algo que te va a ayudar a crecer más como persona, entonces se va a ir moviendo el chip y vas a lograr el conflicto como un motor de cambio. Hacernos cargos de la cuota de responsabilidad que nos corresponde asumir. Cuando ves que tú en el conflicto no tuviste la razón, bueno, entonces me hago responsable y lo asumo. Esto nos permitirá comenzar a hacer lo necesario para llevar a cabo el cambio que es fundamental hacer para crecer. Escuchar para poder comenzar a comprender es estar atento, escuchar es pues van de la mano, ¿no? Vas a estar atento a tu problema, vas a escuchar tu conflicto para poder empezar a darte cuenta o a comprender, y eso te permitirá aceptar los límites y luego recién ahí estaremos en condiciones de cambiar. Cuando llegues a escuchar, a comprender y a aceptar, entonces estarás listo para el conflicto como un proceso de cambio positivo. Es más frecuente ver que lo que se inculca como valor es su opuesto. A veces te inculcan como valor que no pelees, que no te metas en problemas, pero realmente pues los conflictos es algo que no podemos evitar. Lo que nos hace falta para enfrentarlos es un poco de coraje. Será necesario el coraje para afrontar el cambio, pues la falta de coraje es lo que nos ha ayudado a que crezca dentro de nosotros la idea de que el conflicto es algo malo y amenazante. El que no tengamos coraje hacia esos conflictos como decisión, como perseverancia, es lo que nos ha hecho ver el conflicto como algo amenazante y malo. El autor menciona: me di cuenta que para afrontar el cambio es necesario tener coraje para escucharse, para mirarse a uno mismo y descubrirse en facetas sobre las que será necesario trabajar si queremos crecer.